Habermas empujó la silla hacia atrás para estar más cómodo. Así dice la No, Biblia.com. no perjudica el caso ni en una jota porque la ciencia es todo causa y efecto. No vemos dinosaurios, estudiamos los fósiles. Quizá no sepamos cómo comienza una enfermedad, pero estudiamos sus síntomas. Quizás nadie presenció un crimen, pero la policía ordena la evidencia después del hecho. Por lo tanto, continuó, yo observo la evidencia a favor de la resurrección de la siguiente manera. En primer lugar, ¿murió Jesús en la cruz? Y en segundo lugar, ¿se apareció luego a la gente? Si uno puede establecer esos dos puntos, ya ganó el caso porque los muertos generalmente no hacen eso. Los historiadores concuerdan en que hay abundante evidencia de que Jesús fue crucificado y el doctor Alexander Metherell demostró en un capítulo anterior que Jesús no pudo haber sobrevivido a los rigores de esa ejecución. Eso nos deja con la segunda parte del asunto. ¿Apareció Jesús después en realidad? ¿Qué evidencia hay de que la gente lo vio? Inquirí. Comenzaré con la evidencia que prácticamente todos los eruditos críticos admiten, anunció mientras abría su Biblia delante de sí. Nadie cuestiona que Pablo escribió Primera de Corintios y así lo tenemos afirmado en dos pasajes que él mismo se encontró con el Cristo resucitado. En Primera de Corintios capítulo 9 y verso 1 preguntan, ¿no soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? Y en Primera de Corintios capítulo 15 y verso 8 expresa, y por último, se me apareció también a mí. Reconocí esa última cita como parte del antiguo credo de la iglesia primitiva que Craig Blomberg y yo ya habíamos discutido. Tal como lo indicó William Lane Craig, la primera parte del credo en los versículos 3 y 4 hacen referencia a la ejecución, sepultura y resurrección de Jesús. La parte final del credo en los versículos 5 al 8 trata sus apariciones después de la resurrección. Cristo se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. En el siguiente versículo Pablo agrega, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. A primera vista, este es un testimonio de gran influencia de que Jesús sí apareció vivo después de su muerte. Aquí se mencionaban los nombres de personas específicas y grupos que lo vieron, escritos en un tiempo durante el cual la gente podía corroborarlos si deseaban confirmación. Dado que sabía que el credo sería el factor fundamental para establecer la resurrección, decidí someterlo a un mayor escrutinio. ¿Por qué los historiadores están convencidos de que es un credo? ¿Cuán confiable es? ¿Hasta qué año se remonta? ¿Le importa si le hago un interrogatorio sobre este credo?, le pregunté a Habermas. Extendió la mano como si estuviera invitando al interrogatorio. Por favor, respondió. Adelante. En principio quería determinar por qué Habermas, Craig y Blomberg y otros estaban convencidos de que ese pasaje es un credo de la iglesia primitiva y no simplemente las palabras de Pablo, quien escribió la carta a la iglesia de Corinto en la cual se encuentra. Mi desafío a Habermas fue simple y directo. Convénzame de que es un credo. Muy bien, puedo darle varias razones sólidas. En primer lugar, Pablo lo introduce con las palabras transmití y recibí, las cuales son términos rabínicos técnicos que indican que está transmitiendo una tradición sagrada. En segundo lugar, anunció Habermas mirándose las manos a medida que tomaba un dedo a la vez para enfatizar cada punto, los paralelismos del texto y el contenido estilizado indican que es un credo. En tercer lugar, el texto original utiliza Cefas para Pedro, el cual es su nombre en arameo. En realidad, el arameo por sí solo indica un origen muy antiguo. En cuarto lugar, el credo utiliza varias frases primitivas que no era costumbre de Pablo utilizar, como los 12, al tercer día, resucitó y otras. En quinto lugar, el empleo de ciertas palabras es similar a los recursos narrativos del arameo y del hebreo de la Mishnah. Al habérsele acabado los dedos, levantó la vista y me miró. ¿Continúo?, preguntó. Está bien, respondí. Lo que usted quiere decir es que estos hechos lo convencen como cristiano evangélico conservador de que es un credo antiguo. Habermas pareció un poco ofendido por esa observación evidentemente sarcástica e irónica. No son solo los cristianos conservadores los que están convencidos, insistió indignado.
Esta es una evaluación que la comparte una amplia gama de eruditos de un vasto espectro teológico. El eminente erudito Joaquín Jeremías se refiere a este credo como la tradición más antigua de todas, y Ehrlich Wilkins dice que indudablemente se remonta a la fase más antigua de la historia del cristianismo primitivo. Esto hizo surgir la pregunta de cuán primitivo es el credo. ¿Cuán lejos puede remontarse?, pregunté. Sabemos que Pablo escribió Primera de Corintios entre los años 55 y 57 después de Cristo. Indica en Primera de Corintios capítulo 15, versos del 1 al 4, que ya ha transmitido este credo a la iglesia de Corinto, lo cual coloca la fecha mucho antes durante su visita allí, en el año 51 después de Cristo. Por lo tanto, el credo se estaba utilizando dentro de 20 años de la resurrección, lo cual es bastante temprano. Sin embargo, estoy de acuerdo con varios eruditos que lo remontan a una época anterior, a unos 2 a 8 años después de la resurrección, o del 32 al 38 después de Cristo, cuando Pablo lo recibió ya sea en Damasco o Jerusalén. Por lo tanto, este material es increíblemente temprano, testimonio primitivo, sin artificios, del hecho de que Jesús se apareció vivo a escépticos como Pablo y Jacobo, al igual que a Pedro y al resto de los discípulos. Sin embargo, protesté, no es un relato de primera mano. Pablo está dando la lista de segunda o tercera mano. ¿No disminuye eso su valor como evidencia? Para Habermas, no. Tenga presente que Pablo afirma personalmente que Jesús se le apareció también a él. Por lo tanto, esto constituye un testimonio de primera mano. Y Pablo no tomó esta lista de un extraño que cruzó la calle. La perspectiva predominante es que la recibió directamente de testigos oculares, los propios Pedro y Jacobo, y procuró con diligencia confirmar su precisión. Esa era una afirmación fuerte. ¿Cómo lo sabe?, pregunté. Concuerdo con los eruditos que creen que Pablo recibió este material 3 años después de su conversión, cuando hizo un viaje a Jerusalén y se encontró con Pedro y Jacobo. Pablo describe ese viaje en Gálatas capítulo 1 versos 18 y 19, donde emplea una palabra griega muy interesante, historeo. No estaba familiarizado con el significado de la palabra. ¿Por qué es significativo? Porque esta palabra indica que no fue de visita social cuando se encontró con ellos. Demuestra que fue en un viaje de investigación. Pablo estaba actuando como un perito investigador, alguien que estaba corroborándolo detenidamente. Por lo tanto, el hecho de que Pablo confirmó los hechos en persona con 2 testigos oculares que se mencionan específicamente en el credo, Pedro y Jacobo, le otorga más peso. Uno de los pocos eruditos judíos del Nuevo Testamento, Pinchas Lápide, señala que la evidencia a favor del credo es tan fuerte que puede considerarse una declaración de un testigo ocular. Antes de que pudiera acotar algo, Habermas agregó, y luego en 1 de Corintios capítulo 15 y verso 11, Pablo hace hincapié en que los otros apóstoles acordaron predicar el mismo evangelio, ese mismo mensaje acerca de la resurrección. Esto significa que lo que dice el testigo ocular Pablo es exactamente lo mismo que dicen los testigos oculares Pedro y Jacobo. Debo admitirlo, sonaba muy convincente. Aún así tenía algunas reservas acerca del credo y no quería que las afirmaciones que Habermas hacía confiadamente me impidieran sondearlo con más profundidad. El credo de 1 de Corintios 15 es el único pasaje de la literatura antigua que afirma que Jesús se apareció a 500 personas a la vez. Los evangelios no lo corroboran. Ningún historiador secular lo menciona, y para mí constituye una señal de advertencia. Si eso realmente sucedió, ¿por qué nadie más habla de ello?, le pregunté a Habermas. No creería que los apóstoles lo citarían como evidencia donde quiera que fueran. Como observa el ateo Michael Martin, uno debe concluir que es extremadamente improbable que este incidente haya ocurrido en realidad, y que, por lo tanto, indirectamente arroja dudas sobre Pablo como fuente confiable. Esa observación molestó a Habermas. Bien, es pura y simple estupidez decir que esto arroja dudas sobre Pablo, respondió sonando asombrado y molesto porque alguien le hiciera esa alegación. Hágame un favor. En primer lugar, aunque solo esté registrado en una sola fuente, resulta ser el pasaje más antiguo y mejor autenticado de todos, y eso sí que es algo. En segundo lugar, parece que Pablo tuvo cierta cercanía a estas personas. Dice, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto.
Pablo conocía a algunas de estas personas o se lo dijo a alguien que las conocía y sabía que todavía estaban con vida y dispuestos a ser entrevistados. Ahora deténgase a considerarlo por un momento. Uno nunca incluiría esa frase a menos que tuviera la seguridad de que esas personas confirmarían que en verdad sí habían visto a Jesús con vida. Quiero decir que Pablo prácticamente estaba invitando a las personas a que lo corroboraran por sí mismos. No lo habría dicho si no supiera que lo iban a respaldar. En tercer lugar, cuando uno tiene una sola fuente se puede preguntar ¿por qué no hay más? Sin embargo, no puede decir esta fuente única es despreciable sobre la base de que ningún otro la retoma. No se puede degradar a esta única fuente de esa manera. Por lo tanto, eso no pone en duda a Pablo para nada. Créame, a Martin le encantaría poder hacerlo, pero no lo puede hacer en forma legítima. Este es un ejemplo de cómo algunos críticos quieren quedarse con el pan y con la torta. Generalmente denigran el relato de la resurrección de los evangelios para favorecer a Pablo, ya que se le considera la autoridad principal. Sin embargo, en este asunto cuestionan a Pablo a favor de textos en los que, para empezar, no tienen tanta confianza. ¿Qué revela esto acerca de su metodología? Todavía me costaba imaginarme esa aparición de Jesús ante una multitud tan grande. ¿Dónde debe haber ocurrido este encuentro con 500 personas?, le pregunté. Bueno, en los campos de Galilea, especuló Habermas. Si Jesús pudo alimentar a 5,000, podía predicar ante 500. Y Mateo sí menciona que Jesús apareció en una montaña. Quizás allí hubo más gente que los 11 discípulos. Imaginándome la escena, no podía dejar de preguntarme por qué ningún otro registró lo sucedido. ¿No sería posible que el historiador Josefo hubiera mencionado algo de tal magnitud? No creo que sea necesariamente cierto. Josefo escribe 60 años después. ¿Cuánto tiempo circulan las historias locales antes de que comiencen a desaparecer?, preguntó Habermas. Por lo tanto, Josefo no supo nada al respecto o decidió no mencionarlo, lo cual hubiera tenido sentido ya que sabemos que Josefo no era seguidor de Jesús. No se puede esperar que Josefo comience a apoyar su caso. Como no respondí en ese momento, Habermas continuó. Mire, me encantaría tener 5 fuentes de esto. No las tengo, empero sí tengo una excelente. Un credo que es tan bueno que el historiador alemán Hans von Campenhausen expresa: este relato cumple con todos los requisitos de confiabilidad histórica que se le pueden pedir a un texto tal. Además, uno no necesita apoyarse en la referencia a los 500 para presentar el caso a favor de la resurrección. Por lo general, yo ni lo uso. La respuesta de Habermas entrañaba cierta lógica. Aún así, había otro aspecto del credo que me pesaba. Dice que Jesús se apareció primero a Pedro, mientras que Juan afirma que se apareció primero a María Magdalena. En realidad, el credo no menciona ninguna mujer, aunque tienen un papel prominente en los relatos de los evangelios. ¿Acaso estas contradicciones no debilitan su credibilidad?, inquirí. No, fue la respuesta. Primero y principal, observe el credo detenidamente. No dice que Jesús apareció primero a Pedro. Lo único que hace es poner el nombre de Pedro primero en la lista. Y dado que las mujeres no se consideraban testigos competentes en la cultura judía del siglo I, no es sorprendente que no se les mencione allí. En el contexto social del siglo I, su testimonio no hubiera tenido peso alguno. Por lo tanto, que pusiera a Pedro primero puede indicar una prioridad lógica en vez de una prioridad temporal. Nuevamente, concluyó, la credibilidad del credo permanece intacta. Usted presentó algunas preguntas, pero ¿acaso no va a admitir que no socavan la evidencia persuasiva de que el credo es antiguo, que está exento de contaminación legendaria, que es inequívoco y específico, y que a fin de cuentas está arraigado en los relatos de testigos oculares? Al fin y al cabo, me vi forzado a darle la razón. El peso de la evidencia en forma clara y convincente sustenta el hecho de que el credo es una prueba poderosa a favor de las apariciones de Jesús después de la resurrección. Tan poderosa que William Lane Craig, el experto en la resurrección que había entrevistado en el capítulo anterior, dijo que Wolfhart Pannenberg, quizás el teólogo sistemático contemporáneo más grande del mundo, ha sacudido la teología alemana escéptica moderna al construir toda su teología precisamente a partir de la evidencia histórica a favor de la resurrección de Jesús provista por la lista de apariciones que da Pablo.
Habiendo quedado satisfecho de que el credo de Primera de Corintios 15 es en esencia confiable, era hora de comenzar a observar los 4 evangelios, que relatan las apariciones del Jesús resucitado con más detalle. Comencé esta corriente de interrogación pidiéndole a Habermas que describiera las apariciones después de la resurrección que se encuentran en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay varias apariciones diferentes a una gran cantidad de personas diferentes en los evangelios y en los hechos. Algunas son a un individuo, otras son a un grupo, a veces son dentro de un local, otras al aire libre, a personas sensibles como Juan y a personas escépticas como Tomás comenzó. A veces tocaban a Jesús o comían con él. Los textos enseñan que él estaba presente físicamente. Las apariciones ocurrieron durante varias semanas, y hay buenas razones para confiar en estos relatos. Por ejemplo, carecen de muchas tendencias mitológicas típicas. ¿Podría enumerarme esas apariciones? De memoria, Habermas las describió una tras otra. Jesús se apareció a María Magdalena en Juan capítulo 20 versos 10 al 18, a las otras mujeres en Mateo capítulo 28 versos 8 al 10, a Cleofas y a otro discípulo en el camino a Emaús en Lucas capítulo 24 versos 13 al 32, a 11 discípulos y otros en Lucas capítulo 24 versos 33 al 49, a 10 apóstoles y a otros, Tomás ausente, en Juan capítulo 20 versos 19 al 23, a Tomás y a los otros apóstoles en Juan capítulo 20 versos 26 al 30, a 7 apóstoles en Juan capítulo 21 versos del 1 al 14, a los discípulos en Mateo capítulo 28 versos 16 al 20, y estuvo con los apóstoles en el Monte de los Olivos antes de su ascensión en Lucas capítulo 24 versos 50 al 52 y Hechos capítulo 1 versos 4 al 9. Lo que es interesante en particular, agregó Habermas, es que C.H. Dodd, el erudito de la Universidad de Cambridge, analizó detenidamente estas apariciones y llegó a la conclusión de que varias de ellas están basadas en material muy temprano, entre ellas el encuentro de Jesús con las mujeres en Mateo capítulo 28 versos del 8 al 10, su encuentro con los 11 discípulos en los cuales les dio la gran comisión en Mateo capítulo 28 versos 16 al 20, y su encuentro con los discípulos en Juan capítulo 20 versos 19 al 23, en el cual les mostró sus manos y su costado. Nuevamente allí había una gran cantidad de ocasiones en que se vio a Jesús. No era una mera observación fugaz de una figura borrosa por parte de una o dos personas. Hubo numerosas apariciones a gran cantidad de personas, y muchas de las apariciones quedaron confirmadas en más de un evangelio o por el credo de Primera de Corintios 15. ¿Hay más corroboración?, pregunté. Considere Hechos, respondió Habermas, haciendo referencia al libro del Nuevo Testamento que registra el lanzamiento de la iglesia. No solo se mencionan con regularidad las apariciones de Jesús, sino también se dan detalles y el tema de los discípulos como testigos de estas cosas se encuentra prácticamente en todos los contextos. La clave, anunció Habermas, es que algunos de los relatos de Hechos capítulo 1 versos 5 y 10 y 13 también incluyen algunos credos que, al igual que Primera de Corintios 15, transmiten datos muy tempranos con relación a la muerte y resurrección de Jesús. Así Habermas tomó un libro y leyó la conclusión del erudito John Drain. La evidencia más temprana que tenemos acerca de la resurrección casi seguro se remonta al tiempo inmediatamente posterior al momento en que se dice que ocurrió la resurrección. Esta es la evidencia que aparece en los primeros sermones de Hechos de los apóstoles. No puede haber lugar a dudas de que en los primeros capítulos de Hechos su autor preservó material de fuentes muy tempranas. Por cierto, Hechos está lleno de referencias a las apariciones de Jesús. El apóstol Pedro fue inexorable en este aspecto. En Hechos capítulo 2, verso 32 dice, «A este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos». En Hechos capítulo 3 y verso 15 lo repite, «Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y eso, nosotros somos testigos». Le confirma a Cornelio en Hechos capítulo 10 y verso 41 que nosotros comimos y bebimos con él después de su resurrección. Para no ser menos, Pablo afirma en un discurso que se encuentra registrado en Hechos capítulo 13 y verso 31 que durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Habermas afirmó,
La resurrección fue sin duda la proclamación central de la iglesia primitiva desde el principio. Los primeros cristianos no adoptaron simplemente las enseñanzas de Jesús, estaban convencidos de que lo habían visto vivo después de su crucifixión. Eso fue lo que cambió sus vidas y dio inicio a la iglesia. Ciertamente, dado que esa era su convicción central, se habrían asegurado completamente de que era verdad. Toda la evidencia de los evangelios y hechos incidente tras incidente, testigo tras testigo, detalle tras detalle, corroboración sobre corroboración, era sumamente impresionante. Aunque lo intenté, no pude pensar en otro hecho de la historia antigua tan completamente atestiguado. Sin embargo, había otra pregunta que necesitaba presentar. Esta vez era concerniente al Evangelio que la mayoría de los eruditos consideran que es el primer relato de Jesús que se haya escrito. Cuando comencé a investigar la resurrección, me encontré con un comentario perturbador en el margen de la Biblia. Los manuscritos antiguos más confiables y otros testigos tempranos no tienen Marcos capítulo 16, versos 9 al 20. Es decir, la mayoría de los eruditos consideran que Marcos termina en el versículo 8 del capítulo 16 con las mujeres que descubren la tumba vacía, pero no con la aparición de Jesús con vida a nadie. Me parecía desconcertante. ¿No le molesta que el primer evangelio ni siquiera relata ninguna aparición después de la resurrección?, le pregunté a Habermas. Al contrario, no parecía para nada molesto. No tengo ningún problema con eso, afirmó. Por supuesto que habría sido lindo si hubiera incluido una lista de apariciones, pero hay varios puntos que tiene que considerar. Aun cuando Marcos terminara allí, lo cual no todos lo creen, aún lo encuentra relatando que la tumba está vacía y que un joven anuncia ha resucitado, y les dice a las mujeres que habrá apariciones. Por lo tanto, en primer lugar, tiene una proclamación de que la resurrección ocurrió, y en segundo lugar, una predicción de que las apariciones la seguirían. Uno puede cerrar su novela favorita y pensar, no puedo creer que el autor no me cuenta el próximo episodio. Pero no puede cerrar el libro y decir, el escritor no cree en el próximo episodio. Marcos definitivamente lo cree. Es evidente que creía que la resurrección había ocurrido. Termina con que las mujeres reciben la noticia de que Jesús aparecerá en Galilea y luego otros confirman que lo hizo. Según la tradición de la iglesia, Marcos fue compañero del Pedro, un testigo ocular. ¿No es extraño?, le pregunté, que Marcos no mencione que Jesús se apareció a Pedro si en verdad lo hizo. Marcos no menciona ninguna aparición. Por lo tanto, no sería peculiar que no se mencionara a Pedro, observó. Sin embargo, note que Marcos sí distingue a Pedro. En Marcos capítulo 16 y verso 7 dice, «Pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo». Esto concuerda con 1 Corintios capítulo 15 y verso 5, el cual confirma que Jesús sí se apareció a Pedro, y con Lucas 24:34, otro credo temprano, el cual proclama, «Es cierto, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón, o Pedro». Por lo tanto, lo que Marcos predice sobre Pedro se informa que se cumplió en dos credos de la iglesia muy tempranos y muy confiables, al igual que el propio Pedro en Hechos. Sin duda, la cantidad de testimonios y corroboraciones de las apariciones de Jesús después de la resurrección es asombrosa. Para ponerlo en perspectiva, si uno llamara a cada uno de los testigos ante un tribunal para interrogarlos solo por unos 15 minutos, cada uno, y si continuara día y noche sin parar, le llevaría desde el desayuno del lunes hasta la cena del viernes para escucharlos a todos. Después de escuchar 129 horas seguidas de testimonios de testigos oculares, ¿quién no sale convencido? Al haber sido un periodista especializado en asuntos legales que cubrió cientos de juicios, tanto penales como civiles, tenía que estar de acuerdo con la apreciación de Sir Edward Clarke, un juez de la Corte Suprema Británica, quien llevó a cabo un análisis legal exhaustivo del primer domingo de Pascua. Para mí, la evidencia es concluyente, y una y otra vez en la Corte Suprema he dado un veredicto con evidencia no tan convincente. Como abogado acepto la evidencia de los evangelios sin reserva, como el testimonio de hombres veraces acerca de hechos que pudieron confirmar. Sin embargo, ¿pudiera haber algunas alternativas plausibles que pudieran justificar estos encuentros con el Jesús resucitado? ¿Pudieran ser estos relatos de naturaleza legendaria? ¿O será que los testigos tuvieron alucinaciones?
Decidí tratar esos interrogantes con Habermas para obtener su respuesta. Si es verdad que el Evangelio de Marcos originalmente terminaba antes de registrar las apariciones, se puede arguir que hay un desarrollo evolutivo en los Evangelios. Marcos no registra ninguna aparición. Mateo tiene algunas, Lucas tiene más y Juan tiene la mayor cantidad. ¿Eso no demuestra que las apariciones son meramente legendarias, que aumentaron con el tiempo?, pregunté. No, por muchas razones, me aseguró Habermas. En primer lugar, no todo el mundo cree que Marcos es el primer evangelio. Hay algunos eruditos, por cierto, que son minoría, que creen que Mateo se escribió primero. En segundo lugar, aunque aceptara su tesis como verdadera, solo prueba que las leyendas aumentan con el tiempo. No puede refutar la creencia original de que Jesús resucitó de entre los muertos. Sucedió algo que impulsó a los apóstoles a hacer de la resurrección la proclamación central de la iglesia primitiva. La leyenda no puede explicar esos relatos iniciales de los testigos oculares. Es decir, la leyenda puede decirle cómo creció una historia, no puede decirle cómo se originó cuando los participantes son testigos oculares y relataron los hechos temprano. En tercer lugar, se olvida de que el credo de 1 de Corintios 15 antecede a cualquiera de los evangelios y hace grandes afirmaciones acerca de las apariciones. En realidad, la afirmación que conlleva el mayor número, que 500 personas a la vez lo vieron vivo, se remonta a esta fuente primera. Eso genera problemas para la teoría del desarrollo legendario. Las mejores razones para desechar la teoría de la leyenda vienen de los primeros relatos de los credos de 1 de Corintios 15 y Hechos, los cuales anteceden al material de los evangelios. Y en cuarto lugar, ¿qué pasa con la tumba vacía? Si la resurrección fuera solamente una leyenda, la tumba estaría ocupada. Sin embargo, la mañana de Pascua estaba vacía. Eso requiere una hipótesis adicional. Quizá los testigos fueron sinceros al creer que vieron a Jesús. Quizá registraron con precisión lo que sucedió. Sin embargo, puede ser que hayan estado viendo una alucinación que los convenció de que estaban en presencia de Jesús cuando en realidad no era así. Habermas sonrió ante la pregunta. ¿Conoce a Gary Collins?, preguntó, y la pregunta me tomó por sorpresa. Seguro, respondí, lo conozco. Estuve en su oficina hace poco para entrevistarlo para este mismo libro. ¿Cree usted que él es un psicólogo calificado?, preguntó Habermas. Sí, contesté débilmente porque me daba cuenta que me estaba preparando algo. Doctor, profesor durante 20 años, autor de numerosos libros sobre cuestiones psicológicas, presidente de una asociación nacional de psicólogos. Sí, seguro lo consideraría calificado. Habermas me alcanzó una hoja de papel. Le pregunté a Gary acerca de la posibilidad de que se tratara de alucinaciones y esta es su opinión profesional, me dijo. Y leí el documento. Las alucinaciones son apariciones individuales. Por su propia naturaleza, solo una persona puede ver una alucinación dada a la vez. Ciertamente no son algo que un grupo de personas puede ver, ni es posible que una persona pueda de algún modo inducir una alucinación en otra persona. Dado que la alucinación existe solo en este sentido personal, subjetivo, es evidente que otros no pueden presenciarla. Ese, anunció Habermas, es un problema grande para la teoría de la alucinación, dado que hay reiterados relatos de que Jesús se apareció a muchas personas que contaron lo mismo. Y hay varios argumentos más acerca de por qué las alucinaciones no pueden dar cuenta de sus apariciones, continuó. Los discípulos se encontraban temerosos, dubitativos y angustiados después de la crucifixión, mientras que las personas que alucinan necesitan una mente fértil de expectativa o anticipación. Pedro era cabeza dura. Por Dios. Jacobo era un escéptico. Ciertamente no eran buenos candidatos para las alucinaciones. Asimismo, las alucinaciones son comparativamente inusuales. Por lo general son producto de las drogas o de privaciones físicas. Las probabilidades son que usted no conoce a ninguna persona que alguna vez haya tenido alucinaciones que no fueran causadas por una de estas dos opciones. Sin embargo, se supone que debemos creer que en el transcurso de varias semanas, personas de todo tipo de trasfondo, de todo tipo de temperamento, en varios lugares, todas ellas tuvieron alucinaciones. Eso es forzar la hipótesis bastante, ¿no es así? Además,
Si establecemos que los relatos de los evangelios son confiables, ¿cómo explica que los discípulos comieron con Jesús y lo tocaron? ¿Cómo camina con dos de ellos por el camino a Emaús? ¿Y qué de la tumba vacía? Si la gente solo imaginaba que veía a Jesús, su cuerpo estaría todavía en la tumba. Pensé, está bien, si no fue una alucinación, quizá fue algo más sutil. Pudo haber sido un caso de pensamiento colectivo en el que unos convencen a otros de que vieron algo que no existe. Le pregunté, tal como lo observó Michael Martin, una persona llena de celo religioso puede ver lo que quiere ver y no lo que realmente tiene delante. Habermas se rió. ¿Sabe? Uno de los ateos con los que debatí, Anthony Flew, me contó que no le gusta que otros ateos usen ese último argumento porque es un arma de doble filo. Tal como observó Flew, los cristianos creen porque quieren, pero los ateos no creen porque no quieren. En realidad hay varias razones por las cuales los discípulos no pueden haberse persuadido a creerlo unos a otros. Como centro de su fe, había demasiado en juego. Murieron por defenderlo. ¿Acaso algunos de ellos no hubieran reconsiderado el pensamiento colectivo más adelante y se hubieran retractado o simplemente hubieran desaparecido silenciosamente? ¿Y qué de Jacobo, quien no creía en Jesús, o de Pablo, quien perseguía a los cristianos? ¿Cómo llegaron a que los convencieran de haber visto algo? Aún más, ¿y qué de la tumba vacía? Y para rematar, esta perspectiva no da cuenta del lenguaje directo de visión en el credo de 1 Corintios capítulo 15 y otros pasajes. Los testigos oculares por lo menos estaban convencidos de que habían visto a Jesús vivo, y el pensamiento colectivo no explica este aspecto muy bien. Habermas hizo una pausa lo suficientemente larga como para tomar un libro y terminar su argumento con una cita del prominente teólogo e historiador Carl Braden. Hasta los historiadores más escépticos concuerdan en que, para el cristianismo primitivo, la resurrección de Jesús de entre los muertos fue un hecho real de la historia, el propio fundamento de la fe, y no una idea mítica salida de la imaginación creativa de los creyentes. A veces, concluyó Habermas, la gente se agarra de un pelo al tratar de dar cuenta de las apariciones. Sin embargo, nada encaja mejor con toda la evidencia que la explicación de que Jesús estaba vivo. Jesús murió en la cruz. Alexander Metherell lo dejó claro en forma gráfica. Su tumba estaba vacía en la mañana de Pascua. William Lane Craig no dejó duda alguna al respecto. Sus discípulos y otros lo vieron, lo tocaron y comieron con él después de la resurrección. Gary Habermas construyó su caso con abundante evidencia. Tal como lo expresó el prominente teólogo británico Michael Green, las apariciones de Jesús están bien autenticadas como ninguna otra cosa en la antigüedad. No puede caber una duda racional de que ocurrieron, ni de que la razón principal por la que el cristianismo llegó a estar seguro de la resurrección en los primeros tiempos fue exactamente esta. Podían decir con seguridad, hemos visto al Señor. Sabían que era Él, y todo esto ni siquiera agota la evidencia. Ya había hecho una reservación de avión para un viaje al otro extremo del país para entrevistar a otro experto más en la categoría final de prueba de que la resurrección es un hecho real de la historia. Sin embargo, antes de salir de la oficina de Habermas, tenía una pregunta más. Francamente titubeé en preguntarla porque en cierto modo era demasiado predecible y pensaba que obtendría una respuesta bastante firme. La pregunta se refería a la importancia de la resurrección. Creía que si le hacía esa pregunta a Habermas, me daría la respuesta estándar de que está en el centro de la doctrina cristiana, el eje alrededor del cual gira la fe cristiana. Y tenía razón. Sí me dio una respuesta común como esa. Sin embargo, lo que me sorprendió fue que eso no fue todo lo que me dijo. Este erudito práctico, este polemista espontáneo y directo, este defensor de la fe listo para el combate, me permitió asomarme a su alma mientras me daba una respuesta que nació del valle más profundo de la desesperación que jamás hubiera atravesado. Habermas se frotó la barba canosa. La cadencia de artillería y el tono de debate en su voz habían desaparecido. Ya no había citas de eruditos, ya no había citas de las Escrituras. Ya no había un caso que presentar. Le había preguntado acerca de la importancia de la resurrección y Habermas decidió correr el riesgo de retroceder a 1995, cuando su esposa Debbie murió lentamente de cáncer en el estómago. Tomado por sorpresa por la ternura del momento, lo único que pude hacer fue
escuchar. Estaba sentado en el porche. Comenzó mirando hacia el costado, pero a nada en particular. Suspiró profundamente y luego prosiguió. Mi esposa estaba arriba agonizando. Salvo por unas semanas estuvo en casa todo el tiempo. Fue un tiempo terrible. Era lo peor que podía pasar. Giró y me miró de frente. Pero ¿sabe lo que fue sorprendente? Mis estudiantes solían llamarme, no uno solo, sino varios. Y me decían, en un momento como este, ¿no se alegra de la resurrección? Aunque las circunstancias eran serias, tenía que sonreír por dos razones. En primer lugar, mis estudiantes estaban tratando de animarme con mis propias enseñanzas. Y en segundo lugar, funcionó. Mientras estaba sentado allí, me imaginaba a Job, quien pasó por todo eso tan terrible, y le hizo preguntas a Dios, pero luego Dios dio vuelta el tablero y le hizo varias preguntas a él. Sabía que si Dios venía a mí, le haría una sola pregunta. Señor, ¿por qué Debbie está allá arriba en cama? Y pienso que Dios respondería preguntándome tiernamente, Gary, ¿resucité yo a mi hijo de entre los muertos? Yo le diría, vamos, Señor, escribí 7 libros sobre ese tema. Por supuesto que resucitó de entre los muertos, pero quiero saber acerca de Debbie. Creo que él seguiría volviendo a la misma pregunta. ¿Resucité a mi hijo de entre los muertos? ¿Resucité a mi hijo de entre los muertos? Hasta que comprendiera su idea. La resurrección dice que si Jesús resucitó 2000 años atrás, hay una respuesta a la muerte de Debbie en 1995. ¿Sabe? Funcionó para mí mientras estaba sentado en el porche y todavía funciona hoy. Fue un tiempo emocional horrible para mí. Pero no podía pasar por alto el hecho de que la resurrección es la respuesta para su sufrimiento. Aún me preocupaba y me preguntaba qué haría solo criando 4 hijos. Pero no hubo un momento en el que esa verdad no me consolara. Perder a mi esposa fue la experiencia más dolorosa que jamás tuve que enfrentar. Pero si la resurrección me pudo sacar de ella, me puede sacar de cualquier otra. Fue eficaz en el año 30 después de Cristo. Es eficaz en 1995. Es eficaz en 1998 y es eficaz más allá del hoy. Habermas fijó su mirada en la mía. Ese no es un sermón, dijo calladamente. Lo creo con todo mi corazón. Si hay una resurrección, hay un cielo. Si Jesús resucitó, Debbie resucitó, y yo también resucitaré algún día. Entonces, los veré a los dos. Capítulo 14. La prueba circunstancial. ¿Hay otros hechos que respalden a la resurrección? Ningún testigo observó a Timothy McVeigh cargar 2 toneladas de explosivos con base de fertilizantes en un camión Ryder de alquiler. Nadie lo vio conducir el vehículo hasta el frente del edificio federal en Oklahoma City y detonar la bomba que mató a 168 personas. Ninguna cámara de video capturó una imagen de él cuando escapaba de la escena. Sin embargo, un jurado pudo llegar a la conclusión más allá de la duda razonable de que McVeigh era culpable del peor atentado de terrorismo nacional en la historia de los Estados Unidos hasta esa fecha. ¿Por qué? Porque el hecho tras hecho, prueba tras prueba, testigo tras testigo, los fiscales emplearon la evidencia circunstancial para presentar un caso infalible en su contra. Si bien ninguna de las 137 personas llamadas al estrado como testigos habían visto a McVeigh cometer el delito, su testimonio sí proveyó evidencia directa de su culpabilidad. Un comerciante dijo que McVeigh alquiló un camión Ryder. Un amigo dijo que McVeigh habló de bombardear el edificio por su ira contra el gobierno. Y un científico dijo que la ropa de McVeigh tenía un residuo de explosivos cuando la policía lo arrestó. Los fiscales reforzaron eso con más de 700 pruebas, desde comprobantes de hotel y taxi hasta registros telefónicos, de una llave de camión hasta un comprobante de un restaurante chino. En 18 días tejieron una red convincente de evidencia de la cual McVeigh lamentablemente no pudo escaparse. El testimonio de los testigos oculares se llama evidencia directa porque la gente relata bajo juramento cómo vieron en persona al acusado cometer el delito.
Si bien a veces es convincente, también puede estar sujeto a memorias que fallan, prejuicios y hasta la invención completa. En contraposición, la evidencia circunstancial se compone de hechos indirectos a partir de los cuales se pueden derivar inferencias en forma racional. Su efecto acumulativo puede ser casi tan poderoso como los relatos de testigos oculares y en muchos casos incluso más potente. Pregúntale a Timothy McVeigh. Quizá pensó que había cometido el crimen perfecto al evitar los testigos oculares, pero de todos modos terminó con sentencia de muerte debido a los hechos circunstanciales que apuntaban hacia él en forma tan devastadora como si lo hubiera hecho un testigo ocular de primera mano. Habiendo considerado la evidencia persuasiva a favor de la tumba vacía y los relatos de los testigos oculares acerca del Jesús resucitado, ya era el momento de que indagara cualquier elemento de evidencia circunstancial que pudiera reforzar el caso a favor de la resurrección. Sabía que si un acontecimiento tan extraordinario como la resurrección de Jesús había ocurrido en verdad, la historia tendría que estar repleta de evidencia indirecta que la respaldara. Esa búsqueda me llevó una vez más al sur de California. Esta vez a la oficina de un profesor que magistralmente combina pericia en historia, filosofía y ciencia. El cabello gris oscuro de J.P. Moreland, su bigote plateado y sus espejuelos con marco dorado le dan una apariencia más vieja que las de sus 50 años. Sin embargo, rebosa de energía. Habló con un tono entusiasta y animado, inclinándose hacia adelante a menudo en su silla reclinable para enfatizar sus puntos. En realidad, brincando un poco por momentos, casi como si fuera a abalanzarse y me fuera a estrangular con sus argumentos. «Esto me encanta», exclamó durante un breve receso, la única ocasión en la que afirmó lo obvio. La mente altamente organizada de Moreland trabaja en forma tan sistemática, tan lógica, que parece construir su caso sin esfuerzo en oraciones completas y párrafos enteros, sin palabras de más o pensamientos ajenos, listos para la corrección y la impresión. Cuando se detenía mi grabadora, él hacía una pausa, me daba tiempo a poner cinta nueva y luego retomaba justo donde había dejado, sin perder el paso. Si bien Moreland es un filósofo reconocido con un doctorado de la Universidad del Sur de California y está a gusto navegando los mundos conceptuales de Kant y Kierkegaard, no permanece exclusivamente en lo abstracto. Su trasfondo de ciencias tiene un título de química de la Universidad de Missouri y su dominio de la historia que lo demuestra su excelente libro Scaling the Secular City. Al escalar la ciudad secular, lo anclan al mundo cotidiano y le impiden flotar en el pensamiento puramente etéreo. Moreland, quien también posee una maestría en teología del Seminario Teológico de Dallas, actualmente es profesor de la Escuela de Teología Talbot, donde enseña en el programa de maestrías en filosofía y ética. Sus artículos se han publicado en más de 30 revistas profesionales tales como American Philosophy Quarterly, Filosofía Estadounidense Trimestral, Metaphilosophy, Metafilosofía, y Philosophy and Phenomenological Research, la filosofía y la investigación fenomenológica. Ha escrito, coescrito o editado numerosos libros, entre ellos Christianity and the Nature of Science, El cristianismo y la naturaleza de la ciencia, Does God Exist? ¿Existe Dios? Un debate con Kai Nielsen, The Life and Death Debate, el debate de vida o muerte, The Creation Hypothesis, la hipótesis de la creación, Beyond Death, Exploring the Evidence for Immortality, Más allá de la muerte, la exploración de la evidencia a favor de la inmortalidad, Jesus Under Fire, Jesús bajo fuego, y Love Your God with All Your Mind, amarás a tu Dios con toda tu mente. Al sentarme junto con Moreland en su oficina pequeña pero acogedora, ya sabía que la evidencia circunstancial es plural en vez de singular. Es decir, se construye ladrillo por ladrillo hasta que haya un fundamento sólido donde se puedan asentar conclusiones con confianza. Por lo tanto, comencé la entrevista con un desafío a quemarropa. ¿Puede darme 5 pruebas circunstanciales que lo convenzan de que Jesús resucitó de entre los muertos? Moreland escuchó mi pregunta con atención. 5 ejemplos, replicó. 5 elementos que nadie pone en tela de juicio. Asentí. Así, Moreland empujó la silla de su escritorio hacia atrás y se lanzó en su primera prueba: las vidas cambiadas de los discípulos y su disposición a morir por su convicción de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Cuando Jesús fue crucificado, comenzó Moreland, sus seguidores se desanimaron y se deprimieron.
Ya no tenían confianza en que Jesús había sido enviado por Dios, porque creían que cualquier persona crucificada era maldecida por Dios. También les habían enseñado que Dios no permitiría que su Mesías sufriera la muerte, por lo tanto, se dispersaron. El movimiento de Jesús quedó parado en seco. Luego, al cabo de un corto periodo de tiempo, los vemos abandonar sus ocupaciones, volver a reunirse y comprometerse a anunciar un mensaje muy específico: que Jesucristo era el Mesías de Dios, que murió en una cruz, volvió a la vida y que ellos lo vieron con vida, y estuvieron dispuestos a pasar el resto de sus vidas proclamándolo sin ninguna recompensa desde el punto de vista humano. No es que los esperaba una mansión en el Mediterráneo. Enfrentaron una vida de privaciones. A menudo no tenían comida, dormían a la intemperie, eran ridiculizados, golpeados, encarcelados, y finalmente la mayoría de ellos fueron ejecutados y torturados. ¿Por qué? ¿Por buenas intenciones? No, porque estaban convencidos más allá de toda sombra de duda que habían visto a Jesucristo salir vivo de entre los muertos. Lo que uno no puede explicar es cómo este grupo particular de hombres se les ocurrió esa creencia en particular sin haber tenido la experiencia del Cristo resucitado. No hay otra explicación adecuada. Lo interrumpí con una objeción tipo, sí, pero... Sí, admití, estuvieron dispuestos a morir por sus creencias, pero, agregué, también lo hicieron los musulmanes, los mormones y los seguidores de Jim Jones y David Koresh. Eso puede demostrar que eran fanáticos, pero admitámoslo, no prueba lo que creían en verdad. Un momento, piense detenidamente en la diferencia, insistió Moreland mientras giraba para quedar frente a mí directamente plantando ambos pies en el suelo. Los musulmanes podrían estar dispuestos a morir por su creencia de que Alá se reveló a Mahoma, pero esa revelación no se realizó en una forma observable públicamente. Por lo tanto, pueden estar equivocados al respecto. Podrán pensar sinceramente que es verdad, pero no pueden saberlo a ciencia cierta porque no lo presenciaron ellos mismos. Sin embargo, los apóstoles estuvieron dispuestos a morir por algo que ellos habían visto con sus propios ojos y tocado con sus propias manos. Estaban en una posición única. No solo creían que Jesús se levantó de entre los muertos, sino que lo sabían con certeza. Y cuando uno tiene 11 personas confiables, sin motivos ulteriores, sin nada que ganar y mucho que perder, quienes todos concuerdan en que observaron algo con sus propios ojos, ahora sí que tiene alguna dificultad para descartarlo. Sonreí porque había estado haciendo el papel del abogado del diablo al interponer mi objeción. En realidad sabía que él tenía razón. En realidad, esta distinción crítica era clave en mi propia travesía espiritual. Me lo habían presentado de la siguiente manera: la gente muere por sus creencias religiosas si cree con sinceridad que son verdaderas, pero la gente no muere por sus creencias religiosas si sabe que sus creencias son falsas. Si bien la mayoría de la gente solo puede tener fe de que sus creencias son ciertas, los discípulos estaban en posición de saber sin lugar a dudas si Jesús había resucitado de entre los muertos o no. Decían que lo vieron, que hablaron con él, que comieron con él. Si no hubieran estado absolutamente seguros, no habrían permitido que fueran torturados hasta la muerte por proclamar que la resurrección había ocurrido. Está bien, estoy convencido de esta, comenté. ¿Pero qué más tiene? Otro elemento de prueba circunstancial, prosiguió Moreland, es que había escépticos recalcitrantes que no creían en Jesús antes de su crucifixión y que de alguna manera estaban completamente opuestos al cristianismo, que dieron un giro y adoptaron la fe cristiana después de la muerte de Jesús. No hay otra buena razón aparte de que hayan experimentado al Cristo resucitado. Evidentemente está hablando de Jacobo, el hermano de Jesús, y de Saulo de Tarso, quien se convirtió en el apóstol Pablo, observé. Sin embargo, ¿posee evidencia creíble de que Jacobo había sido un escéptico de Jesús? Sí, respondió. Los evangelios nos dicen que la familia de Jesús, entre ellos Jacobo, estaban avergonzados por quien decía ser Jesús. No creían en él, lo confrontaban. En el judaísmo antiguo era una gran vergüenza que la familia de un rabino no lo aceptara. Por lo tanto, los escritores de los evangelios no hubieran tenido motivo alguno para inventar ese escepticismo si no fuera verdad. Más tarde, el historiador Josefo nos dice que Jacobo, el hermano de Jesús, que fue el líder de la iglesia de Jerusalén, fue apedreado de muerte por su creencia en su hermano. ¿Qué cambió la vida de Jacobo? Pablo nos dice, se le apareció el Jesús resucitado. No hay otra explicación. A decir verdad, ninguna me vino a la mente. ¿Y Saulo?, le pregunté. Como fariseo, aborrecía todo lo que estorbara las tradiciones del pueblo judío. Para él, este nuevo movimiento contrario llamado cristianismo hubiera sido la más alta traición. Es más,
Se quitaba la frustración ejecutando cristianos cuando tenía la oportunidad, respondió Moreland. De repente, no solo deja tranquilos a los cristianos, sino que se une a su movimiento. ¿Y cómo sucedió eso? Bien, todos concuerdan en que Pablo escribió Gálatas y él mismo nos dice en esa epístola que lo llevó a dar un giro de 180 grados y a convertirse en el principal defensor de la fe cristiana. De su puño y letra dice que vio al Cristo resucitado y escuchó a Cristo designarlo para ser uno de sus seguidores. Estaba esperando que Moreland redondeara su punto para poder desafiarlo con una objeción del crítico del cristianismo Michael Martin. Dijo que si uno cuenta la conversión de Pablo como evidencia a favor de la verdad de la resurrección, debería contar la conversión de Mahoma al Islam como evidencia a favor de la verdad de que Jesús no resucitó, dado que los musulmanes niegan la resurrección. Básicamente dice que los valores evidenciales de la conversión de Pablo y de la conversión de Mahoma se cancelan mutuamente, le dije a Moreland. Francamente parece una buena observación. No admite que tiene razón, pero Moreland no picó el anzuelo. Veamos la conversión de Mahoma, dijo con voz segura. Nadie sabe acerca de ella. Mahoma dice haber ido a una cueva donde tuvo una experiencia religiosa en la cual Alá le reveló el Corán. No hay otro testigo ocular que lo verifique. Mahoma no ofreció ninguna señal milagrosa pública para certificar nada. Además, alguien fácilmente pudo tener motivos ulteriores para seguir a Mahoma porque en los primeros años el Islam se propagaba principalmente mediante la guerra. Los seguidores de Mahoma ganaron influencia política y poder sobre los pueblos que conquistaban y convertían al Islam a espada. Contrástelo con las afirmaciones de los primeros seguidores de Jesús, entre ellos Pablo. Decían haber visto acontecimientos públicos que otros también vieron. Estas cosas habían acontecido fuera de su mente y no solo en ella. Es más, cuando Pablo escribió 2 de Corintios, lo cual nadie cuestiona, les recordó al pueblo de Corinto que él había realizado milagros cuando estuvo con ellos con anterioridad. Ciertamente hubiera sido estúpido hacer esta declaración si ellos sabían que no fue así. ¿Y cuál es su punto?, le pregunté. Recuerde, respondió, que no se trata del simple hecho de que Pablo cambió sus ideas. Uno tiene que explicar cómo tuvo este cambio particular de creencias que iba completamente en contra de su crianza. Cómo vio al Cristo resucitado en un acontecimiento público que fue presenciado por otros, aunque no lo entendieran. Y cómo realizó milagros para respaldar su declaración de que era un apóstol. Está bien, le dije, comprendo su punto, y debo admitir que es uno bueno. Así hice un gesto para que continuara con el próximo elemento probatorio. Para explicar su próxima categoría de prueba circunstancial, Moreland tenía que proveer información importante del trasfondo de la cultura judía. En la época de Jesús, los judíos habían sido perseguidos durante 700 años por los babilonios, los asirios, los persas y entonces por los griegos y romanos, explicó Moreland. Muchos judíos estaban dispersos y vivían cautivos en esas otras naciones. Sin embargo, todavía vemos judíos hoy día, mientras que no vemos hititas, fereceos, amonitas, asirios, persas, babilonios y otros pueblos que vivieron en ese tiempo. ¿Por qué? Porque estos pueblos fueron capturados por otras naciones, se asimilaron a ellas y perdieron su identidad nacional. ¿Por qué no les sucedió lo mismo a los judíos? Porque lo que hacía a los judíos, las estructuras sociales que les daban su identidad nacional, era sumamente importante para ellos. Los judíos transmitían esas estructuras a sus hijos, las celebraban en las reuniones en la sinagoga cada sábado y las reforzaban con sus rituales porque sabían que si no lo hacían, pronto no quedaría ningún judío. Serían asimilados por las culturas que los habían capturado. Y hay otra razón por la cual esas instituciones sociales eran tan importantes. Ellos creían que esas instituciones se las había encomendado Dios. Creían que abandonar esas instituciones era arriesgarse a que sus almas fueran condenadas al infierno después de la muerte. Entonces aparece un rabino llamado Jesús, de una región de clase baja, enseña durante 3 años, gana seguidores de clase media y baja, se mete en problemas con las autoridades y termina crucificado junto con otros 30,000 judíos ejecutados durante ese periodo. Sin embargo, 5 semanas después de que fue crucificado, más de 10,000 judíos lo están siguiendo y dicen que él es el fundador de una nueva religión. Y note lo siguiente, están dispuestos a abandonar o alterar todas o algunas de las 5 instituciones sociales que, según lo que les habían enseñado desde niños, tenían tanta importancia social y teológica. Entonces usted sugiere que algo grande estaba sucediendo, observé. Moreland exclamó, algo muy grande estaba sucediendo.
Invité a Moreland a que enumerara esas 5 estructuras sociales y explicara de qué manera los seguidores de Jesús las habían cambiado o abandonado. En primer lugar, señaló, les habían enseñado desde el tiempo de Abraham y Moisés que necesitaban ofrecer sacrificios de animales cada año para la redención de sus pecados. Dios pasaba sus pecados a ese animal y sus pecados eran perdonados para que pudieran estar a cuenta con él. Sin embargo, de repente, después de la muerte de este carpintero de Nazaret, estos judíos ya no ofrecen sacrificios. En segundo lugar, los judíos hacían hincapié en obedecer las leyes que Dios les había encomendado a través de Moisés. Desde su óptica, eso era lo que los separaba de las naciones paganas. Sin embargo, poco tiempo después de la muerte de Jesús, los judíos comenzaban a decir que uno no se convertía en un miembro ejemplar de su comunidad simplemente por guardar la ley de Moisés. En tercer lugar, los judíos guardaban escrupulosamente el sábado, no haciendo nada salvo la devoción religiosa cada sábado. Esa era la forma en la que lograban estar bien delante de Dios. Garantizaban la salvación de su familia y estaban bien delante de toda la nación. Sin embargo, después de la muerte de este carpintero de Nazaret, esa tradición de 1500 años se cambia abruptamente. Esos cristianos adoran los domingos. ¿Por qué? Porque ese día Jesús resucitó de entre los muertos. En cuarto lugar, creían en el monoteísmo, un solo Dios. En cambio, los cristianos enseñan una forma de monoteísmo. Dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Esto es radicalmente diferente de lo que los judíos creían. Hubieran considerado de que era herejía al decir que alguien puede ser Dios y hombre al mismo tiempo. Sin embargo, los judíos comienzan a adorar a Jesús como Dios en la primera década de la religión cristiana. Y en quinto lugar, estos cristianos presentaban al Mesías como alguien que sufrió y murió por los pecados del mundo, mientras que los judíos habían sido enseñados a creer que el Mesías sería un líder político que destruiría los ejércitos romanos. Habiendo establecido ese contexto, Moreland prosiguió al golpe de gracia retórico, atravesándome con su mirada intensa e inconmovible. Lee dijo, ¿de qué manera puede explicar que en un breve periodo de tiempo no solo un judío, sino toda una comunidad de por lo menos 10,000 judíos estuvo dispuesta a abandonar estas 5 prácticas claves que les habían servido en el aspecto social y teológico por tantos siglos? Mi explicación es simple. Habían visto a Jesús resucitado de entre los muertos. Si bien el punto de Moreland era sumamente impresionante, detecté un problema de comprensión para la gente de hoy. Le comenté que era muy difícil para los estadounidenses del siglo XX apreciar la naturaleza radical de esa transformación. Hoy día la gente es de una fe fluctuante, observé. Van y vienen entre las creencias del cristianismo y la nueva era. Incursionan brevemente en el budismo, combinan, mezclan y crean su propia espiritualidad. Para ellos, realizar el tipo de cambios que usted mencionó no les parecería algo grave. Moreland asintió. Aparentemente ya había escuchado antes esta objeción. Le pregunto a una persona así, ¿cuál es tu creencia más querida? ¿Que tus padres eran buenas personas? ¿Que el homicidio es inmoral? Piensa en lo radical que tiene que ser algo que te haga cambiar o abandonar esa creencia que atesoras tanto. Ahora nos estamos acercando. Tenga en cuenta que se trata de una comunidad entera que abandona creencias atesoradas que fueron transmitidas durante siglos y que creían que provenían de Dios mismo. Lo hacían aunque estaban arriesgando su propio bienestar y también creían que estaban arriesgándose a la condenación eterna de sus almas en el infierno si estaban equivocados. Es más, no lo estaban haciendo porque se habían topado con ideas mejores. Estaban muy conformes con las viejas tradiciones. Las abandonaron porque habían visto milagros que no podían explicar y eso los obligó a ver el mundo de otra manera. Somos individualistas occidentales y nos gusta el cambio tecnológico y social, observé. Las tradiciones no tienen tanto valor para nosotros. Lo admito, respondió Moreland. Sin embargo, estas personas sí valoraban la tradición. Vivían en un período en el que cuanto más antiguo era algo, mejor. En realidad, para ellos, cuanto más atrás se pudiera remontar una idea, más probable era de que fuera verdad. Por lo tanto, concebir nuevas ideas era lo opuesto de nuestra forma de ser actual. Créame, concluyó, estos cambios en las estructuras sociales judías no fueron simplemente ajustes menores que se hicieron al pasar, fueron absolutamente monumentales. Ni más ni menos que un terremoto social.
Y los terremotos no suceden sin una causa. Moreland señaló el surgimiento de los sacramentos de la comunión y el bautismo en la iglesia primitiva como otra prueba circunstancial de que la resurrección es verdad. Pero yo tenía algunas dudas. ¿Acaso no es natural que las religiones creen sus propios rituales y prácticas?, le pregunté. Todas las religiones la tienen. Así que, ¿de qué manera eso prueba algo acerca de la resurrección? Bueno, consideremos la comunión por un momento, respondió. Lo extraño es que estos primeros seguidores de Jesús no se reunían para celebrar sus enseñanzas o lo maravilloso que Él era. Se reunían en forma regular para tener una comida de celebración por un solo motivo: para recordar que Jesús había sido masacrado públicamente, en una forma humillante y grotesca. Considéralo en tiempos y términos modernos. Si un grupo de personas ama a John F. Kennedy, quizás se reúna en forma regular para recordar su enfrentamiento con Rusia, su promoción de los derechos civiles y su personalidad carismática, pero no van a celebrar el hecho de que Lee Harvey Oswald lo asesinara. Sin embargo, es análogo a lo que los primeros cristianos hacían. ¿Cómo lo explica? Yo lo explico de la siguiente manera. Se dieron cuenta de que la muerte de Jesús era un paso necesario hacia una victoria mucho mayor. Su asesinato no fue la última palabra. La última palabra fue la que había vencido la muerte por todos nosotros al resucitar de entre los muertos. Celebran su ejecución porque estaban convencidos de que lo habían visto salir de la tumba con vida. ¿Y qué acerca del bautismo?, le pregunté. La iglesia primitiva adoptó una forma de bautismo de su tradición judía llamada el bautismo prosélito. Cuando los gentiles querían adoptar la ley de Moisés, los judíos bautizaban a esos gentiles en la autoridad del Dios de Israel. Sin embargo, en el Nuevo Testamento la gente se bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo cual significaba que habían elevado a Jesús a la categoría plena de Dios. No solo eso, el bautismo era una celebración de la muerte de Jesús, al igual que la comunión. Al sumergirse en el agua, uno celebra su muerte, y al ser sacado del agua, uno celebra el hecho de que Jesús fue resucitado a novedad de vida. Lo interrumpí para decir: usted está dando por sentado que estos sacramentos no fueron meramente adaptados de las llamadas religiones de misterio. Y por buenas razones, respondió. En primer lugar, no hay evidencia sólida de que ninguna religión de misterio creyera en dioses que mueren y resucitan, sino hasta después del período del Nuevo Testamento. Por lo tanto, si hubo algún préstamo, ellos lo tomaron prestado del cristianismo. En segundo lugar, la práctica del bautismo vino de la costumbre judía, y los judíos estaban en contra de permitir que las ideas gentiles o griegas afectaran su culto. Y en tercer lugar, estos dos sacramentos se pueden remontar a la comunidad cristiana más antigua, demasiado antigua como para que la influencia de cualquier otra religión se filtrara en su concepción del significado de la muerte de Jesús. Moreland introdujo su último punto diciendo: cuando ocurre un cambio cultural mayor, los historiadores siempre buscan acontecimientos que puedan explicarlo. Sí, eso tiene sentido, afirmé. Muy bien, entonces pensemos en el comienzo de la iglesia cristiana. No hay duda de que comenzó poco después de la muerte de Jesús y se propagó tan rápido que en el transcurso de un período de quizá 20 años ya había llegado al palacio del César en Roma. Y no solo eso, ese movimiento triunfó sobre una cantidad de ideologías rivales y finalmente sobrepujó al Imperio Romano entero. Ahora bien, si usted fuera un marciano que observa el siglo I, ¿creería que sobreviviría el cristianismo o el Imperio Romano? Probablemente no apostaría dinero en un grupo de gentuza cuyo mensaje principal era que un carpintero de un pueblecito desconocido que había sido crucificado había vencido la tumba. Sin embargo, fue tan exitoso que hoy día llamamos a nuestros hijos Pedro y Pablo y a nuestros perros César y Nerón. Me gusta la forma en la que C.F.D. Moule, el erudito del Nuevo Testamento de Cambridge, lo expresó. Si la llegada a la existencia de los nazarenos, un fenómeno innegablemente atestiguado por el Nuevo Testamento, abre un gran agujero en la historia, un agujero del tamaño y con la forma de la resurrección, ¿con qué propone el historiador secular que se tape? Si bien este no era el punto más fuerte de Moreland, ya que otros movimientos religiosos también han surgido y se han propagado, la evidencia circunstancial no se apoya solamente en la fuerza de un solo hecho. En cambio, es el peso acumulativo de varios hechos que conjuntamente inclinan la balanza hacia una conclusión. Y para Moreland la conclusión es clara. Mire, dijo,
Si alguien quiere considerar esta evidencia circunstancial y llegar al veredicto de que Jesús no resucitó de entre los muertos, está bien. Sin embargo, tiene que ofrecer una explicación alternativa que sea plausible para estos 5 hechos. Recuerde, no cabe duda que estos hechos son verdaderos. Lo que está en duda es cómo explicarlos. Y nunca vi una explicación mejor que la de la resurrección. Mentalmente repasé la cinta de la evidencia circunstancial. La disposición de los discípulos a morir por lo que habían experimentado, las vidas revolucionadas de escépticos como Jacobo y Saulo, los cambios radicales en las estructuras sociales atesoradas por los judíos durante siglos, la aparición repentina de la comunión y el bautismo, y el surgimiento y crecimiento sorprendentes de la Iglesia. Dados 5 hechos indisputables, tenía que concordar con Moreland en que la resurrección, y solo la resurrección, les confiere sentido a todos. Cuando le agregué la prueba potente de la tumba vacía de Jesús y el testimonio convincente acerca de sus apariciones después de la resurrección, el caso me pareció concluyente. Esa es también la apreciación de Sir Lionel Luckhoo, el abogado brillante y sabio, al que 245 sorprendentes exoneraciones de homicidio consecutivas le dieron un lugar en el libro Guinness de récords mundiales como el abogado más exitoso del mundo. Nombrado caballero 2 veces por la reina Isabel, este ex juez de la Corte Suprema y diplomático sometió los hechos históricos acerca de la resurrección a su propio análisis riguroso durante varios años antes de declarar: afirmo inequívocamente que la evidencia a favor de la resurrección de Jesucristo es tan abrumadora que obliga a su aceptación mediante prueba que no deja absolutamente ningún lugar a dudas. Pero aguarda, aún hay más. Como nuestra entrevista había terminado, Moreland y yo estábamos discutiendo de fútbol americano mientras yo desconectaba la grabadora y comenzaba a guardar mis notas. Aunque estaba un poco apurado por alcanzar mi vuelo de regreso a Chicago, dijo algo que me llevó a hacer una pausa. Hay otra categoría de evidencia sobre la cual no preguntó, subrayó. Repasé la entrevista mentalmente. Me rindo, repliqué. ¿Cuál es? Es el continuo encuentro con el Cristo resucitado que ocurre en todo el mundo, en todas las culturas, por parte de personas de todo tipo de trasfondo y personalidad, bien educados y no, ricos y pobres, los que piensan y los que sienten, hombres y mujeres, anunció. Todos declararán que más que cualquier otra cosa en sus vidas, Jesucristo los cambió. Moreland se inclinó hacia adelante para dar énfasis. Para mí, esto constituye la evidencia final. No solo la evidencia, sino la prueba corroborativa definitiva de que el mensaje de Jesús puede abrir la puerta a un encuentro directo con el Cristo resucitado. Supongo que usted ha tenido un encuentro como ese, le dije. Cuénteme acerca de él. En 1968, era un estudiante cínico de química en la Universidad de Missouri cuando me confronté con el hecho de que si examinaba las declaraciones de Jesús con ojo crítico pero con la mente abierta, había evidencia más que suficiente para que lo creyera. Por lo tanto, di un paso de fe en la misma dirección a la que apuntaba la evidencia, recibiendo a Jesús como mi perdonador y líder, y comencé a relacionarme con él, con el Cristo resucitado, en una forma muy real y continua. En 3 décadas, he tenido cientos de respuestas específicas a mis oraciones. Me han ocurrido cosas que simplemente no se pueden explicar naturalmente, y he experimentado una vida cambiada más allá de lo que pude haberme imaginado. Sin embargo, protesté, la gente experimenta cambios en sus vidas en otras religiones cuyos preceptos contradicen al cristianismo. ¿No es peligroso basar una decisión en experiencias subjetivas?, le pregunté. Permítame dejar 2 cosas en claro, respondió. En primer lugar, no estoy diciendo solo confíe en su experiencia. Estoy diciendo, use su mente con calma y sopese la evidencia. Y luego deje que la experiencia sea un elemento confirmante de la prueba. En segundo lugar, si a lo que apunta esa evidencia es verdad, es decir, si todas estas líneas de evidencia sí apuntan en verdad a la resurrección, la misma evidencia reclama un examen de experiencia. Defínalo, le pedí. El examen de experiencia es, aún está vivo, y puedo descubrirlo relacionándome con él.
Si usted estuviera en un jurado y escuchara la evidencia suficiente para convencerse de la culpabilidad del acusado, no tendría sentido detenerse antes del paso final de condenarlo. Y que la gente acepte la evidencia a favor de la resurrección de Jesús y no dé el paso final de someterla al examen de experiencia sería errar al blanco donde a fin de cuentas la evidencia está apuntando. Entonces le dije, si la evidencia apunta fuertemente en esa dirección, no es más que racional y lógico seguirla hasta el ámbito de la experiencia. Asintió con aprobación. Precisamente correcto, anunció. Es la confirmación final de la evidencia. Es más, le diré lo siguiente. La evidencia pide a gritos el examen de la experiencia.